Hola, mi nombre es Jesús Eduardo Lora Casas y estoy por presentar mi proyecto de investigación titulado Propiedades mecánicas de nanopartículas de silicio y germanio, en colaboración con el doctor Sergio Javier Mejía Rosales. A continuación, estos son los contenidos que veremos en este video. Primeramente, un breve resumen de la investigación, pasaremos a la introducción, antecedentes del estudio, el objetivo, hipótesis, el método que empleamos, los resultados que obtuvimos, la conclusión y finalmente una discusión. Empecemos por el resumen. Hablemos de los puntos clave que definen nuestro estudio. Primeramente, hemos estudiado la respuesta mecánica de estructuras core shell y de aleaciones de silicio y germanio con cálculos de dinámica molecular usando el software LAMMPS. Hemos determinado que la composición y la orientación cristalográfica afectan a las propiedades elásticas de las nanopartículas. Aparte, hemos encontrado que el mecanismo de endurecimiento interno de las aleaciones y las estructuras core shell es análogo a uno descrito por Zhang en 2011 para unas esferas puras de silicio. Pasemos ahora a la sección de introducción. Vamos a hablar sobre las pruebas de indentación. Estas son un tipo de caracterización mecánica para un material que fue diseñado inicialmente para materiales en bulto. Sin embargo, ante el desarrollo de la nanotecnología y del crecimiento exponencial del poder de cómputo, fue posible desarrollar técnicas de dinámica molecular para hacer esto como simulaciones. Hablemos ahora de los antecedentes de la investigación. Nos encontramos estudiando semiconductores como silicio y germanio, ya que ya han demostrado tener propiedades mecánicas muy interesantes. Por ejemplo, en 2003, Gerberich y su equipo descubrieron de manera experimental un fenómeno de superdureza para esferas de silicio puro de 40 nanómetros. Posteriormente, en 2011, el equipo de Zhang reveló el mecanismo de endurecimiento interno con técnicas de dinámica molecular, explicando así el fenómeno de Gerberich. Además, en el apartado de la síntesis se han desarrollado técnicas como la de Hunter en 2017 para hacer crecer estructuras core shell de silicio y germanio. Y en 2002, el equipo de Lin pudo realizar síntesis de aleaciones esféricas de silicio y germanio por técnicas de evaporación térmica. Ahora hablemos del objetivo. De manera general, nosotros queremos crear modelos computacionales de las aleaciones y estructuras core shell reportadas por Hunter y Lin, además de recalcular sus propiedades elásticas y revelar su mecanismo de endurecimiento interno. Nuestras hipótesis son las siguientes. Primero, que observaremos efectos de orientación en las esferas de silicio y germanio similares a unos descritos por Hong en 2018 para esferas de silicio. La segunda hipótesis es que también habrá efectos de composición que afecten la elasticidad. Y por último, es que el mecanismo de endurecimiento para las esferas de silicio y germanio será análogo a uno descrito por Zhang en 2008 para las esferas de silicio. A continuación hablaremos del método de la investigación. Aquí vemos los modelos core shell de silicio y germanio. En verde podemos observar el germanio y en café vemos el silicio. Todas las esferas tienen un núcleo de germanio y están recubiertas por una capa de silicio que varía en grosor y por lo tanto en fracción de silicio. Y aquí tenemos los modelos de las aleaciones de silicio y germanio. Aquí variamos la cantidad de silicio que compone la esfera, pero aquí los átomos están ordenados por especie atómica de manera aleatoria en toda la esfera. Para realizar las pruebas de indentación, colocamos a la esfera sobre un sustrato y arriba de ella un plano indentador inicialmente a 3 Armstrong de distancia sobre ella. Este plano baja a una velocidad constante que comprime gradualmente a la esfera. Y este plano es colocado paralelo a 4 diferentes direcciones cristalográficas. La primera de ellas es la 100, después la 110, 111 y por último 112. Nuestra simulación en LAMMPS está estructurada en 3 etapas. La primera de ellas es una minimización energética, donde se varían levemente las posiciones atómicas de los átomos de las esferas hasta que se alcanza un mínimo local en la energía. Esta optimización es por el algoritmo de gradiente conjugado. Después, una termalización, donde ponemos a nuestra partícula en un ensamble NBT en contacto con un baño térmico hasta que la partícula llegue a un equilibrio en su energía potencial interna. Por último, realizamos la prueba de indentación, donde el plano indentador baja 0.0 Armstrong por picosegundo. Ahora veamos e interpretemos los resultados. Aquí podemos ver unos ejemplos de indentaciones donde se comprimen a las esferas contra los sustratos. Y monitoreamos el área de contacto en función de la deformación. Vemos cómo este valor de área no converge en ningún valor, sino que siempre se mantiene creciente. Es por eso que optamos por utilizar un área de contacto que se actualice con cada instante de simulación y no una constante que se conocería como área de contacto de ingeniería. Analicemos de manera particular las esferas core shell.
Primeramente presentamos las curvas fuerza-desplazamiento, las curvas estrés-strain y las curvas de energía potencial contra strain para las orientaciones 1,00 y 1,10. Vemos como la curva fuerza-desplazamiento en ambos casos parece ser lineal al inicio y después empieza a curvar un poco. Y también observamos que la orientación 1,00 presenta unos picos de fuerza y de dureza que no se observan en la 1,10. A continuación tenemos la 1,11 y la 1,12. Vemos cómo la orientación 1,12 presenta un pico, mismo que carece el de la orientación 1,11. El stiffness es una medida de qué tan rígidas son las esferas en su región elástica. Y aquí podemos ver cómo este stiffness siempre es decreciente para todas las orientaciones conforme aumenta el silicio. Y también presentamos una distribución en diagramas de caja del stiffness para estas esferas, el cual nos permite ver claramente que las de la orientación 1,11 son en promedio las más rígidas. El Ultimate Tensile Strain lo definimos como el estrés máximo en la indentación, y las esferas que están compuestas por puro silicio son las que tienen en promedio este mayor UTS, el cual lo interpretamos como una mayor dureza fuera de la región elástica. Y en la gráfica número 13 tenemos un diagrama de caja que parece mostrar que la distribución de UTS es bastante constante por orientación cristalográfica. Y ahora presentamos la distribución de stiffness y de UTS por composición. Entonces podemos ver que a mayor silicio el stiffness tiende a decrecer, mientras que el UTS muestra un patrón bastante regular. Solamente se observa que la esfera de puro silicio es en promedio la que tiene mayor UTS. Y ahora coloreamos cada átomo de la esfera por su número de coordinación. Hacemos un corte y vemos el interior de la esfera, donde todo el inicio es verde, lo cual quiere decir que todo está en diamante cúbico. Después aparecen átomos naranjas que tienen un número de coordinación igual a 5 y finalmente aparecen átomos que tienen un número de coordinación igual a 6 que son coloreados en rojo. Esto se da en todas las simulaciones de las esferas Corsair sin importar orientación ni composición. Aquí podemos ver una muestra aleatoria de snapshots del proceso de indentación y podemos observar cómo en todas estas esferas se da esta misma transición de fase, de número de coordinación 4 a 5 y posteriormente 6. Por último, colocamos a las curvas de fuerza-desplazamiento superpuesta con una gráfica de fracción de átomos por número de coordinación y podemos notar principalmente tres regiones. Cuando esta curva parece ser lineal, domina la fracción de átomos con número de coordinación 4. Posteriormente, cuando empieza a decrecer este crecimiento de la fuerza, es porque empiezan a aparecer los átomos con número de coordinación igual a 5. Y finalmente, para anteceder el crecimiento muy grande de la fuerza, es cuando empiezan a aparecer los primeros átomos con número de coordinación igual a 6. Y cuando se alcanza el pico en fuerza, también se alcanza un pequeño pico en fracción de átomos con número de coordinación igual a 6. Y ahora veamos que muchos de los resultados anteriores para Core Shell son análogos para las aleaciones de silicio y germanio. Presentamos las curvas fuerza-desplazamiento, estrés-strain y energía potencial contra strain. Vemos que la orientación 1,00 es la que tiene de igual manera que en las Core Shell un pico de fuerza y de estrés. Lo mismo pasa con la orientación 1,12, pero en esta ocasión es un poco menos marcado. En cuestión de stiffness, parece ser que este tiende a decrecer levemente, sin embargo, en la orientación 1,11 tenemos un pico anormal de entre 0,4 y 0,6 de fracción de silicio. Y la distribución de stiffness nos parece confirmar que la orientación 1,11 es la que es en promedio más rígida. Sin embargo, al hablar de Ultimate Tensile Strength no podemos observar un patrón claro en las curvas de UTS contra fracción de silicio ni en las gráficas de orientación cristalográfica. Cuando hacemos una distribución de stiffness por fracción de silicio, podemos observar un pequeño patrón decreciente conforme aumenta el silicio. Y cuando observamos la distribución de UTS por fracción de silicio, tampoco observamos un patrón muy claro. Y aquí observamos snapshots de muestras aleatorias de lesiones de silicio y germanio, donde podemos confirmar que también estas esferas muestran la misma transición de átomos diamante con número de coordinación 4 a número de coordinación 5, y posteriormente número de coordinación igual a 6. Pasemos ahora a las conclusiones. Nuestra primera conclusión es que claramente existen efectos de composición, pues hemos visto que en las esferas Core-Shell, entre mayor germanio tengan, más rígidas son en la región lineal, mientras que entre más silicio tengan, son más duras en la región plástica. También concluimos que hay efectos de orientación, pues hemos visto que hay picos de fuerza y estrés en las orientaciones 1,00 y 1,12 para lesiones y Core-Shell. Además, que existe un pico de stiffness para la lesión 1,11 cuando hay entre 40 y 60% de silicio en la aleación. Y hemos concluido que el mecanismo de endurecimiento interno en las aleaciones y en las core shell de silicio y germanio es análogo al que describe un artículo de Zhang en 2011 para las esferas puras de silicio.
Aquí tenemos las referencias de la investigación y eso sería todo. Muchas gracias.